Hola, estamos nuevamente aquí desde la cocina. Dice la palabra de Dios que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dijo Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta tarde estamos nuevamente queriendo llegar a ti desde la cocina. Es el lugar íntimo, es el lugar donde uno toma mate, donde uno habla, donde uno puede estar allí, digamos, teniendo amistad, un encuentro familiar, y eso es lo que queremos que tú tengas en este momento. Queremos que tú tengas con el Señor un encuentro familiar y con su palabra. Vamos entonces en la Biblia hasta San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice allí la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas veces he escuchado personas que me han dicho, tú vas a la iglesia, en ese lugar te convencieron, en ese lugar hicieron que tú creyeras una cosa, te lograron convertir. Algunos dicen te lavaron la mente, otros dicen, bueno, allí te impusieron esas ideas, pero la Biblia enfoca el tema desde otro punto de vista. La Biblia nos revela que en realidad cuando uno cree en Jesucristo, cuando uno recibe a Jesucristo como Salvador, no es algo, digamos, que lo produce la iglesia o que los producen los pastores, evangelistas o cualquier otro religioso, sino que es algo que el mismo Espíritu Santo produce en nuestras vidas, produce en nuestros corazones. La Biblia le llama a esa experiencia que Dios mismo le da al creyente el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es algo muy importante. Yo diría que es decisivo en la vida de una persona. El hecho de estar en una iglesia, de ser miembro de una iglesia, aún de pertenecer a una iglesia, no significa que uno va a ir al cielo. La Biblia dice que para ir al reino de los cielos, y eso se lo dejó muy claro Jesús a Nicodemo, tú me acompañas allí hasta el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice que respondió Jesús y le dijo, está hablando Jesús con Nicodemo, y le está diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora Nicodemo se fue a entrevistar con Jesús. Dice la Biblia, si tú lees un poquito antes, que era un principal entre los judíos, era un hombre importante. Y fue allí a entrevistarse con Jesús en la noche. Fue a hablar con Jesús. Y cuando llega le dice que él lo reconoce como maestro porque le viene y le dice en el versículo 2, le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él vino porque había visto los milagros, las sanidades que hacía Jesús y quería entrevistarse con Jesús. Pero él lo reconocía a Jesús como un rabí. Un rabí significa maestro, un maestro. Ahora bien, cuando Jesús le habla, le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Jesús le atribuye a esta experiencia de nacer de nuevo un valor muy importante. Y ciertamente lo tiene, porque es la condición para ver el reino de Dios. Es la condición para estar en el reino de Dios. Es la condición para pertenecer al reino de Dios. Uno puede, como decía hace un rato, ir a una iglesia, puede estar en las ceremonias, puede participar de las canciones que se cantan allí, puede hacer muchas cosas. Pero lo que toda persona necesita para entrar al reino de los cielos es precisamente tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Nicodemo creía, claro que sí, él tenía fe, él creía que Jesús era un maestro, pero Jesús le está diciendo que debe de ser tocado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo debe tratar con su vida de tal manera que él vaya a experimentar lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento.
Y Nicodemo le pregunta y le dice a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Dice el versículo 4. ¿Puede acaso otra vez entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo tenía una confusión. Nicodemo creía en Jesús como maestro, pero él necesitaba algo más. Para ir al reino de los cielos, él necesitaba creer en Jesucristo. Precisamente Jesús le va a decir que en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, o sea que cree en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto hacía Jesús, decía, hablando acerca de la cruz. Él fue levantado en el madero, él fue levantado en la cruz para que todo aquel que cree en él como Salvador personal pueda tener vida eterna. Y esa vida eterna se produce cuando una persona recibe a Jesús, cuando una persona se entrega a Jesús, y ahí se produce lo que se llama el nuevo nacimiento, conversión. No es algo que producen los hombres, por eso Jesús le dijo que en el versículo 5 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir? Que hay un nacimiento físico, en el cual todos conocemos. Es un nacimiento exterior, con cosas de esta tierra. Es un nacimiento, digamos, natural. Pero también hay otro nacimiento que es sobrenatural. Es un nacimiento que es producido por el Espíritu Santo. Es un nacimiento que es espiritual, es en el alma de la persona. Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador, ella recibe de parte del Espíritu Santo el poder para cambiar su vida. Allí vamos a ver que Jesús, según el capítulo 1, allí el versículo 9, dice que Juan el Bautista va a testificar acerca de Jesús y va a decir que Juan no era la luz, sino que dio testimonio de la luz. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús es la luz que viene a este mundo para quitar la oscuridad, para quitar las tinieblas, para que brille la luz en tu vida, para que tú puedas salir de la oscuridad, del pecado, de la desgracia, de la miseria y de todo lo que el diablo ha logrado hacer en tu vida, para que tú puedas tener vida eterna. La palabra de Dios es clara en relación al nuevo nacimiento, donde leíamos al principio, y está diciendo a todos los que le recibieron a Jesús, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que a todos los que reciben a Jesucristo como Salvador, Dios le da la potestad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, porque Dios ha creado el mundo y todo lo que está en este mundo, todo lo que está en esta tierra es producto de la creación de Dios. Las plantas, los aves, los peces, todo es producto de la creación de Dios. Pero cuando uno recibe a Jesús como Salvador, es adoptado por Dios como hijo, como hija. Y eso se produce por el poder del Espíritu Santo. A aquellos que creen y le reciben como Salvador, Dios le da la potestad. La palabra potestad en los idiomas originales que fue escrito en la Biblia se refiere allí a un derecho y un poder. Un derecho que adquiere la persona a ser ahora un hijo o una hija de Dios. Y un poder sobrenatural que viene sobre su vida para que su vida sea cambiada totalmente. Para que haya un cambio interno, un cambio en el corazón, un cambio dentro de la persona. Dios quiere obrar ese cambio en tu vida. Así como Dios obró ese cambio un día hace como 30 años en mi vida, el Señor produjo ese nuevo nacimiento. Yo creí en Jesús.
Yo creí en el Evangelio del Señor. Creí que Jesucristo había ido a la cruz a morir por mí. Y me arrepentí de aquellos pecados que había cometido delante de Dios y me desesperé por estar bien con Dios. Y en ese momento, entonces fue allí cuando recibí a Jesús como Salvador. En ese momento hice una oración diciéndole a Jesús que quería que Él fuera mi Salvador, que lo reconocía como mi Salvador, que lo aceptaba como mi Salvador. Y en ese momento mi vida cambió. Físicamente seguí siendo el mismo. No hubo un cambio físico, no me cambió el color de los ojos, no me cambió el color del pelo, no tuve ninguna marca en el cuerpo, pero dentro mío algo había cambiado. Dentro mío algo se empezó a formar. Sentí un poder, una fuerza dentro mío que yo nunca antes había conocido. Y tuve la certeza y supe que mis pecados habían sido perdonados. Al punto que cuando fui por primera vez a la iglesia, ya antes había recibido a Jesús como mi Salvador en una oficina cristiana, y cuando yo recibí a Jesús como Salvador, enseguida me entendí el Evangelio y enseguida me di cuenta que había sido salvo. Cuando fui a la iglesia, se me acerca un hermano de la iglesia y me dice, ¿no quiere pasar adelante para recibir a Jesús como Salvador? Con toda la buena intención, el hermano. Y yo le digo, no, yo ya recibí a Jesús como mi Salvador hace unos días. Yo ya soy salvo, yo nací de nuevo, le dije. Yo había entendido este concepto. No sabía absolutamente nada de la Biblia, muy pocas cosas sabía de la Biblia, muy pocas cosas sabía de la iglesia, absolutamente nada. Pero sabía que cuando uno recibe a Jesús como Salvador, las cosas cambian. No solamente porque alguien me lo hubiera dicho, no solamente porque alguien me hubiera inculcado esa idea, no solamente porque alguien, sino porque yo lo había experimentado, yo había sentido, yo había tenido esa experiencia y ahora quería seguir con Jesús. Esta palabra entonces le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, se refiere al derecho que Jesucristo nos compró en la cruz, a que nuestros pecados fueran perdonados y que pudiéramos ser hechos hijos de Dios, los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que en su voluntad ha enviado a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Por ese motivo, cuando alguien me decía, te cambiaron a vos en la iglesia, no fue la iglesia, no fueron los hombres, no fueron los pastores ni evangelistas que me predicaron. Fue algo mucho más grande que eso. Fue el Espíritu de Dios. La idea de la palabra potestad y de estos versículos no es simplemente una experiencia aislada, sino que es una experiencia que se continúa en el tiempo. O sea que no quiere decir que yo recibí a Jesús y que ya está. Recibí a Jesús y lo sigo, y sigo adelante con Él. Como dijera el apóstol Pablo, para ver si puedo hacer aquello por lo cual yo fui asido. Entonces, si nunca has recibido a Jesús como Salvador, yo te invito a que lo recibas hoy. Que lo recibas y que tengas un nuevo nacimiento. Quizás no vayas a ver ángeles. Quizás no vayas a experimentar fuegos o cosas extrañas. Pero dentro tuyo, cuando tú recibes a Jesús como Salvador, cuando tú naces de nuevo, dentro tuyo la fe se va a cimentar de una manera y va a tener una fuerza dentro de tu corazón que va a empezar a cambiar tu vida para siempre. Si nunca has recibido a Jesús como Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes recibir a Jesús. Hoy es el día que allí donde estás, frente a la pantalla de la computadora, o donde estés mirando este programa, tú puedes recibir a Jesús como Salvador. Simplemente repite esta oración, haz conmigo juntos, hagamos juntos esta oración. Si quieres puedes cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza y repite conmigo esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, hoy
yo me presento delante de ti. Vengo en el nombre de Jesucristo y quiero tener el nuevo nacimiento. Yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz para pagar mis pecados y que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Ahora, Dios, entra en mi vida, entra en mi corazón. Ahora te recibo como mi Salvador personal. Quiero seguir contigo desde ahora y para siempre, todos los días de mi vida. Amén. Quizás esta fue una oración muy breve, pero no importa. No es el tamaño de la oración, no es la cantidad de palabras, sino la sinceridad de corazón con la cual se la hace. Si hoy has recibido a Jesucristo como Salvador, felicitaciones. Tu vida desde ahora cambiará para siempre. Tu corazón no va a ser el mismo. Tu ser interior no va a ser igual. Algo va a cambiar allí. Que Dios te bendiga muy ricamente. Si ya has recibido a Jesús como Salvador, sigue el camino. Sigue el camino del Señor, pues tienes que llegar a ese reino que Dios tiene para ti en los cielos. Que Dios te bendiga muy ricamente. Amén. Muchas gracias por mirar otro video más de esta serie que estamos desde aquí, desde la cocina. Para nosotros es muy bueno que tú hayas podido acompañarnos estos minutos para estar con nosotros. Si quieres puedes suscribirte a nuestro canal Iglesia Ven Jesús Te Ama y poder disfrutar de otros videos que también hay allí si nunca los has mirado. También puedes seguirnos en nuestro Facebook Iglesia Ven Jesús Te Ama. Si estás por aquí, por Montevideo, te invitamos a que participes de nuestras reuniones en la calle Fray Ventos 3781 entre Cerrato y Cipriano Miró. Allí estamos los domingos a las 10 de la mañana y los domingos a las 17 horas. Si estás por aquí cerca en el barrio La Unión, entonces te invitamos a que puedas congregarte con nosotros si no te estás congregando en ninguna otra iglesia. Y si tú nunca has sabido acerca de Jesús, quisiéramos conocerte también. Si has recibido hoy a Jesús como Salvador, quisiéramos conocerte, quisiéramos hablar contigo, quisiéramos aconsejarte para que tuvieras una vida cristiana plena y victoriosa. Que Dios te bendiga muy ricamente.